Hola, qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio de crecimiento personal. Y si es la primera vez que tú estás aquí, bienvenido o bienvenida. Todos nos hemos preguntado por qué los adolescentes son rebeldes, por qué son tan emocionales, por qué se vuelven tan irritables, por qué duermen tanto. Sin embargo, a veces no encontramos respuesta, aunque nosotros mismos hayamos pasado por esta etapa. Hoy te voy a contar por qué nosotros pasamos por esta etapa para entender todo el comportamiento que tienen los adolescentes y entender que el origen está precisamente en la biología. Está en cómo está funcionando el cerebro y los cambios que está ocurriendo al interior de su cuerpo y cómo estos cambios tienen una influencia directa en todos estos comportamientos. Así que si eres padre o madre o si eres un adolescente o una adolescente, esta información te va a dar respuesta a muchas de tus inquietudes. Mi nombre es Naila Cafruni, yo soy psicóloga y durante mi experiencia he atendido exitosamente más de 11,000 personas. Y en este canal voy a compartir contigo todas las estrategias que sean necesarias para ser feliz. Así que si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ya mismo haciendo clic en el botón rojo que hay aquí abajo y recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Vamos a trabajar o abordar más bien hoy el tema de cuál es la causa de todas esas reacciones que tenemos nosotros en la adolescencia y que tienen todos nuestros adolescentes. Bueno, la verdad es que la causa está en cómo está funcionando el cerebro en esta etapa de la vida. Es importante tener en cuenta que esta etapa es una etapa como de reestructuración cerebral. El cerebro está en pleno movimiento. Esa reestructuración genera que en nuestro cerebro se establezcan nuevas conexiones cerebrales, nuevas conexiones a nivel de las neuronas, para que esas nuevas conexiones neuronales lo que permiten es que el adolescente o la adolescente desarrolle nuevas estrategias para tomar decisiones mucho más elaboradas, que acceda a un pensamiento mucho más analítico y profundo, ya de una persona mucho más adulta, y pueda mejorar el criterio con el cual enfrenta o lee cada situación de la vida. Hay otras conexiones neuronales que desaparecen porque ya no se usan o porque por la falta de uso se debilitaron. Y hay otras conexiones neuronales que simplemente se reorganizan. Entonces, como vemos, el cerebro en esta etapa está en pleno movimiento, en plena reestructuración. Dentro de ese movimiento, nosotros tenemos que tener en cuenta que el cerebro de nosotros termina de madurar más o menos a los 24 años o un poco más según las diferencias individuales. Por eso se dice que la adolescencia va hasta los 24 años, aunque hay otras posturas que dicen que hasta los 20 o 21 años más o menos. Sin embargo, te voy a contar cómo es esos cambios o cómo son esos cambios que se generan en nuestro cerebro. Nuestro cerebro empieza ese proceso de reestructuración de la nuca al área prefrontal. Como empieza por acá, por la nuca, entonces la primera parte dentro de esa reestructuración, una de las primeras partes que maduran más rápido es la amígdala cerebral, que hace parte del sistema límbico. Esa parte madura antes de los 24 años, mucho antes de los 24 años. Y esa parte, el sistema límbico,
coordina todas las respuestas emocionales, agresivas, instintivas y de miedo en nosotros, y también hace parte del sistema de recompensa. Entonces, si esa parte madura antes, ya sabemos por qué en la adolescencia el adolescente es mucho más emocional, porque es la parte que está mucho más madura y es mucho más irritable, tiene más temores, tiene más dudas, más inseguridades, etc. Y como el sistema límbico hace parte del sistema de recompensa, hace también que en la adolescencia los jóvenes o las jóvenes asuman más riesgos y busquen la gratificación mucho más rápida. Entonces hace, por ejemplo, que se metan a jugar, y entonces esa gratificación de ganar se vuelve una valiosa recompensa de que ahora ya permanezcan mucho tiempo en el celular, ya que cuando montan la foto, cuando montan algún tipo de información, el clic, el me gusta, etcétera, se convierte en un activador de dopamina, de recompensa, que hace que quieran permanecer mucho más tiempo en el celular, etcétera. Luego de que se madura esa parte emocional, más o menos a los 24 años, madura el área de la corteza prefrontal, que es esta parte de acá. Esta corteza prefrontal es la que hace que nosotros manejemos el autocontrol de impulsos y emociones. Es el área que también tiene que ver con el ánimo. Es el área que proyecta hacia futuro. Esta área hace que nosotros prioricemos, que midamos consecuencias y que inhibamos comportamientos inadecuados. Adicionalmente, el área de la corteza prefrontal es súper importante en la interacción social, ya que nos permite leer las intenciones o los comportamientos de los demás. Entonces también nos permite hacer anticipaciones y responder de una manera asertiva ante el comportamiento del otro. Sin embargo, como esa ya termina de madurar a los 24 años, antes de esta edad prácticamente el adolescente está a la merced de la parte emocional. Entonces aquí ya vamos entendiendo por qué les cuesta dificultad mantener el autocontrol, medir las consecuencias de los actos, leer las intenciones del otro, etc. Esta diferencia de maduración en el cerebro hace que a veces el adolescente o la adolescente tenga comportamientos que parecen paradójicos. Por ejemplo, como ya sabemos que estamos más bajo el control de la parte emocional que de la racional, entonces esto genera, por ejemplo, lo siguiente. A veces nosotros como padres les decimos a nuestros hijos o a nuestras hijas adolescentes: bueno, ¿tú qué harías en caso de que se presente la opción de salir con personas que tienen comportamientos inadecuados, etcétera? ¿Y qué nos dicen nuestros hijos o nuestras hijas? No, ¿cómo se te ocurre? Sin embargo, cuando ese hijo o esa hija se ve enfrentada en un momento determinado a salir con una persona inadecuada, la parte emocional que está gobernando las decisiones cerebrales le dice: pues vaya, ¿qué importa? Eso no tiene nada. Y entonces el adolescente o la adolescente se deja llevar por la parte emocional sin que la corteza cerebral o la parte racional se dé cuenta de lo que acaba de pasar, porque de alguna manera esa corteza cerebral está en proceso de acomodación todavía, y entonces hace que las respuestas racionales sean mucho más lentas. Así vemos que esta es la causa por la cual a veces esos adolescentes asumen comportamientos que parecen paradójicos. Antes les gustaba comer algo y de repente en la adolescencia ya no lo quieren comer. Antes la casa les parecía linda y en la adolescencia ya no les gusta tanto la casa. A veces están tristes y uno les pregunta: ¿qué te pasa?
¿Te sientes mal? Pues sí. ¿Y por qué? Pues no sé. Y de verdad uno piensa que hay algo oculto, aunque la realidad es que muchas veces no saben. Así que esto nos da la claridad de todos esos comportamientos que tienen los adolescentes, a veces de rebeldía, de irritabilidad, de agresión, de miedo, de impulsividad, lo que también genera que en la adolescencia vemos que haya un inadecuado manejo del estrés, porque no tienen desarrollado aún la parte del autocontrol de impulsos y emociones, entonces no saben gestionar adecuadamente el estrés, lo que también los lleva muchas veces a presentar síntomas de depresión o de ansiedad, etc. En ese comportamiento paradójico de los adolescentes también nos damos cuenta cómo muchas veces nosotros seguimos protegiéndolos y los adolescentes nos dicen: no, qué pereza, no me protejas más, es que tú quieres vivir todo el tiempo encima de mí. Sin embargo, aunque dicen eso, es importante para ellos sentir que nosotros estamos ahí, que estamos para ellos. A veces ellos nos dicen: ay, ya, déjame ser yo, o déjame, yo tomo la decisión. Sin embargo, para ellos es importante que si en algún momento nos necesitan para tomar la decisión o hacer una toma de decisiones o un cambio en su vida o emprender una acción, nosotros estemos ahí para asesorarlos si ellos lo requieren. Así que eso hace parte de todo ese pensamiento paradójico que a veces suele tener nuestros adolescentes. Y ahí ya vamos entendiendo todo ese comportamiento y el lenguaje de ellos. A veces los mismos adolescentes no saben qué es lo que está pasando, no saben qué es lo que están sintiendo, porque muchas veces los mismos adolescentes, y yo lo veo aquí en consulta, ellos me expresan y me dicen: yo quiero hacer bien las cosas, pero parece que algo no está bien y sale de otra manera. Yo quiero cumplir la norma, sin embargo no la cumplo, y no entienden por qué. Y ya esta es la explicación de por qué el adolescente, la adolescente actúa o responde al mundo de esta manera. Hay otro aspecto que es importante tener en cuenta. Si bien el cerebro de la niña termina de crecer a los 11 años y el del niño termina de crecer a los 14 años, la maduración sigue permanente en la vida de ellos. Ya sabemos que más o menos hasta los 24 o un poco más de los 24 años. Esto hace que el cerebro de los adolescentes, igual que el de los niños, tenga mucho más plasticidad, mucho más capacidad de cambiarse y transformarse que el de la persona adulta. Esta plasticidad cerebral le permite a los niños, igual que a los adolescentes, enfrentar los cambios, adaptarse a ellos, ¿sí? Y ir modificando ciertos patrones y comportamientos. Así que como el cerebro tiene plasticidad, no podemos decir que todo está perdido. También podemos gestionar y emprender acciones que le permita a los adolescentes pasar por esta etapa de la mejor manera posible. Más o menos esta etapa dura 5 años, 5 años y medio, 6 años, que más o menos la etapa más difícil sería como que coincide con el 6º grado y más o menos hasta que salen de 11 de bachiller, aunque ya cuando los adolescentes están más o menos en 10º, en 11, ya empiezan a actuar un poco de manera mucho más asertiva. Así que nosotros como padres y como adultos debemos tener en cuenta que es solo una etapa y que como es una etapa pues tiene principio y tiene fin. También tenemos que tener en cuenta que como el cerebro tiene plasticidad, podemos contribuir para acompañar y ayudar a nuestros hijos a pasar por esa etapa de la mejor manera posible. Una forma es a través de las actividades académicas que de alguna manera los reten, ¿sí? Que sea realmente positivo para ellos y que les permita
autoexigirse de una manera grata, porque sabemos que ahí hay un factor de competencia importante. También es importante ayudarles a través del deporte. Las actividades deportivas también contribuyen mucho a que esa plasticidad del cerebro le permita al adolescente, a la adolescente desarrollar mucho más disciplina, más estrategia y fortalecer la maduración del área prefrontal. Y también las actividades artísticas. Así que si acompañamos a los hijos o a los adolescentes a desarrollar esas actividades, podemos de alguna manera facilitar o generar que esa maduración se dé de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más fluida. También es importante tener en cuenta que los estudios o las investigaciones han dado cuenta que en la adolescencia el sueño juega un papel súper importante. Se ha encontrado que el adolescente necesita dormir más que inclusive los niños o el adulto. A través de las mediciones que se han realizado, han encontrado que el nivel de melatonina en la sangre, que es la hormona del sueño, se eleva más en los adolescentes a altas horas de la noche y empieza su descenso a altas horas de la mañana. Por eso vemos que muchos de los adolescentes se acuestan a dormir mucho más tarde y quieren permanecer durmiendo hasta altas horas de la mañana. No obstante, por las mismas actividades académicas y responsabilidades que tienen los adolescentes, no alcanzan a dormir las horas que son necesarias, lo cual se ha descubierto que es entre 9 y 10 horas diarias en la noche. Entonces, cuando ellos se levantan temprano para realizar sus actividades académicas, ir a la escuela, al colegio, etcétera, se quedan, como digo yo, en deuda con la cama, quedan endeudados con el sueño, y esa deuda permanente o diaria con respecto a su sueño lo que hace es que estén mucho más irritables, estén mucho más actuando de manera impulsiva, mucho más sensibles al entorno, y aumenta su nivel de estrés, presentan dificultades de atención y aumenta también a veces la ansiedad o la depresión. Así que esto también nos da a entender cuál es la causa por la cual se incrementan todas estas reacciones inadecuadas en esta etapa de la vida. Hay otro aspecto fundamental a tener en cuenta, y es el cambio de las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales, que siempre están presentes durante toda nuestra vida, en esta etapa tienen una influencia sobre la parte emocional, sobre el desarrollo mental, psicológico de todos nosotros. Y cuando vemos cómo la parte hormonal a nivel de la sexualidad tiene una influencia en las niñas, es diferente que la que tienen en los niños. Estos cambios hormonales sexuales en las niñas, esas hormonas sexuales van al área prefrontal de nuestro cerebro, y lo que hacen es generar un desarrollo precoz de algunas partes de esa área prefrontal. Y lo que hace es que, como esta parte prefrontal gobierna de alguna manera el lenguaje, para las niñas sea muy importante las relaciones sociales en la adolescencia, y se vuelve muy importante la aprobación de las personas, la aceptación de su grupo de pares. Sin embargo, ya sabemos que el área prefrontal controla las emociones, los impulsos agresivos e instintivos. Así que esto hace que para las niñas sea mucho más fácil controlar la agresividad,
la parte de los impulsos instintivos y el miedo. Sin embargo, para ellas se hace más importante el poder compartir socialmente con amigos y amigas y el tener la aprobación y la aceptación de sus pares. En los hombres, cuando empieza todos estos cambios hormonales a nivel sexual, esas hormonas van más y se acomodan a la parte inferior del lóbulo parietal. Y esta parte es la que se encarga del espacio, de toda la parte espacial y de movimiento. Entonces para ellos se hace más importante el interactuar con los demás a través del deporte, ¿sí? Y también la parte de la sexualidad y el encuentro sexual se hace fundamental. Para los hombres se genera mucha valor más bien en cuanto a la competencia, y no solamente frente a la competencia, sino también a la independencia, debido a que las hormonas sexuales se acomodan en esta parte del cerebro. Entonces aquí vemos esas diferencias que hay también entre los hombres y las mujeres en esta etapa de la vida, y como la parte de esos cambios estructurales de nuestro cerebro no solamente afectan a niños y a niñas, sino que también los afectan en ocasiones de manera diferente. Esto de alguna manera nos permite entender que la adolescencia no es una etapa en donde el joven o la joven adolece de muchas cosas, sino que es una etapa de reestructuración y aprendizaje para el adolescente, para los padres y las personas que tenemos que ver con esos adolescentes, ya que entender lo que está pasando en su fisiología nos permite entender lo que está pasando en su comportamiento. Como padres, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es darles una educación consciente, es decir, siendo un buen modelo y ejemplo para ellos. Si ellos están en la etapa en donde les cuesta dificultad manejar el autocontrol de impulsos y emociones, en donde tienen más reacciones agresivas, etcétera, están más enojones, entonces nosotros como padres debemos comprender eso y darles ejemplo de autocontrol. Es que si nuestro hijo o nuestra hija está emocionalmente inestable, nosotros mantenemos la calma y nos dirigimos siempre manejando el autocontrol con cariño y con respeto. También es importante ponerles unos límites claros, que hayan unos límites tan claros que para ellos sea fácil saber qué está bien y qué no está tan bien, y darles un plan de incentivos, porque ya sabemos que está activado el sistema de recompensa del cerebro, así que un buen sistema de incentivos más que de castigo puede motivar a nuestro hijo o a nuestra hija a cumplir esas normas. Otro aspecto a tener en cuenta es ponernos en el lugar de ellos, ser empáticos, para poder tener claro cuál es el lenguaje que está utilizando nuestro hijo en determinado momento, qué nos está diciendo con las palabras, sin embargo, qué hay detrás de esas palabras, que cuando nos dice por favor no te metas en mis cosas, también nos está diciendo necesito que estés a mi lado y respetando mis decisiones. Así que hay que ser empáticos. Otro aspecto a tener en cuenta en ese sentido es que ellos tengan la certeza de que nosotros los amamos incondicionalmente, tener un vínculo estrecho con ellos, y es como que ellos sepan que nosotros los amamos por lo que ellos son, porque son nuestros hijos, no por lo que hacen. Eso es fundamental. Otro aspecto importante a tener en cuenta es escuchar sus necesidades. A veces ellos nos hablan en el momento menos oportuno. Siempre estar ahí, ¿qué importa? Según el momento que nuestro hijo o nuestra hija necesite hablar con nosotros, siempre escucharlos.
también es importante honrar y respetar ese proceso de autonomía e independencia. El hecho de que a veces nosotros digamos blanco y ellos digan que es negro, que es azul, es simplemente una manera en que ellos necesitan desarrollar su propia identidad individual y separarse de nosotros, en el sentido de que ya es como, ya no quiero ser esto de mi papá, yo no quiero sacar esto de mi mamá, yo quiero ser yo. Entonces no es que nosotros dejemos de ser sus ídolos, es que ahora nos miran ya con más sentido de realidad, y tampoco quiere decir que nos dejaron de amar, nos aman, sin embargo están en un proceso donde están desarrollando su propia individualidad, están descubriendo quién son ellos. En ese sentido también podemos entender los silencios del adolescente o de la adolescente, que a veces se encierra, que a veces, como decimos nosotros, se va, ¿sí? Se desconecta en algún momento, y es que necesitan tiempo para estar consigo mismos, para escucharse, para descubrirse. Así que no está siendo tampoco fácil para ellos internamente pasar por esta etapa. Otro aspecto importante es plantearle siempre un buen futuro. Ya sabemos que el área prefrontal es la que sueña, es la que proyecta futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer a futuro? ¿Cómo vamos a planear? ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? Y así los motivamos a proyectarnos a ese futuro, a emprender las acciones para lograrlo y manejar de una manera más adecuada la parte emocional. Espero que esta información sea útil para ti. Tanto si eres adolescente, te va a permitir ser más generoso o generosa contigo mismo o contigo misma, comprendiendo la dinámica que está ocurriendo en tu interior. Y si eres padre o madre de hijos adolescentes, también te va a permitir comprender más a tus hijos, ponerte en el lugar de ellos y entender que todo momento de reestructuración también implica de alguna manera momentos de crisis. Y entendiendo este proceso interno de tus hijos, también te va a ayudar a ponerte en el lugar de ellos. Y siempre que lo hagas, recuerda hacerlo con mucho respeto y con mucho amor, porque esto le va a permitir a tus hijos tener un buen soporte afectivo a su alrededor para pasar por esta etapa de la mejor manera posible. Recuerda darle like al video y compartirlo. Un abrazo, que tengas un bonito día.